Evangelio de hoy jueves 27 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo 14 al 23. En aquel tiempo, estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Sí, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo. ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero, si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de San Lucas nos presenta un episodio en el que Jesús expulsa a un demonio de un hombre que estaba mudo. Esta sanación, en lugar de generar admiración y fe en todos los presentes, provoca reacciones divididas. Algunos se maravillan, pero otros acusan a Jesús de actuar con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, aún más incrédulos, exigen una señal del cielo, como si el milagro que acababan de presenciar no fuera suficiente. Este relato nos deja profundas enseñanzas sobre la dureza del corazón humano, la realidad del mal y la necesidad de tomar una decisión firme en favor de Cristo. Uno de los aspectos más impactantes de este pasaje es la incredulidad de aquellos que presenciaron el milagro, aunque fueron testigos de una obra divina. En lugar de reconocer el poder de Dios en Jesús, buscaron desacreditarlo. Esto nos muestra cómo muchas veces las personas pueden estar tan aferradas a sus ideas preconcebidas que ni siquiera un milagro es suficiente para abrir sus corazones. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos comportamos de esta manera? Dios actúa en nuestra vida, nos da signos de su amor y de su presencia. Pero en nuestra soberbia o incredulidad, buscamos explicaciones humanas o nos resistimos a aceptarlo. Jesús responde a sus acusadores con una lógica aplastante. Si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, su reino no podría sostenerse. Con esta afirmación, Jesús desenmascara la falta de coherencia de sus opositores. Él no está expulsando demonios con el poder del mal, sino con el dedo de Dios. Es interesante notar que la expresión, el dedo de Dios, evoca el poder divino manifestado en el Antiguo Testamento, como cuando Dios escribió los mandamientos en las tablas de piedra, o cuando envió plagas sobre Egipto. Jesús, con esta expresión, está dejando claro que su autoridad viene directamente del Padre. Este pasaje nos recuerda que el mal es real y que tiene una estrategia clara: dividir, confundir y alejar a las almas de Dios. Satanás no pierde el tiempo luchando contra sí mismo, sino que su principal objetivo es sembrar la discordia y la duda en el corazón humano. Uno de los engaños más sutiles del enemigo es hacer creer que podemos vivir en una especie de neutralidad,
sin comprometernos totalmente con Dios, pero sin caer completamente en el pecado. Jesús nos deja claro que esta postura es imposible. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Estas palabras de Jesús nos interpelan profundamente. A veces pensamos que basta con no hacer el mal para estar en paz con Dios. Pero olvidamos que estamos llamados a hacer el bien activamente. No es suficiente evitar el pecado. Es necesario construir el reino de Dios con nuestras acciones. La fe no puede ser algo pasivo o meramente intelectual. Debe traducirse en una vida de amor, servicio y compromiso con la verdad. Cada decisión que tomamos, cada actitud que adoptamos, nos acerca o nos aleja de Dios. Otro aspecto fundamental de este Evangelio es el poder liberador de Jesús. El hombre mudo que es sanado representa a toda persona que se encuentra oprimida por el mal. Incapaz de comunicarse plenamente, de expresar su fe o de alabar a Dios. Cuando Jesús expulsa al demonio, este hombre recupera la voz. Esto nos recuerda que el pecado y la esclavitud espiritual nos quitan la libertad y nos impiden vivir en plenitud. Solo cuando dejamos que Cristo actúe en nuestra vida, podemos ser verdaderamente libres. En nuestra sociedad actual, podemos ver muchas formas de mudez espiritual. Hay personas que, aunque conocen a Dios, no hablan de Él por temor al rechazo o a las críticas. Otros han sido silenciados por las heridas del pasado, por el desánimo o por la dureza del corazón. Jesús quiere liberarnos de todo aquello que nos impide proclamar su verdad. Quiere darnos una voz nueva, llena de vida, de fe y de amor. La reacción de la multitud en este pasaje nos muestra que siempre habrá personas que se resistan a la verdad, incluso cuando la tienen frente a sus ojos. Jesús no se deja intimidar por sus acusaciones, sino que sigue enseñando con autoridad. Esto nos enseña que, como cristianos, no debemos desanimarnos cuando encontramos oposición, o cuando el mundo nos rechaza por vivir nuestra fe. Si Jesús mismo fue cuestionado y calumniado, nosotros también lo seremos. Pero Él nos ha prometido su espíritu y su fortaleza para seguir adelante. Jesús menciona que cuando un espíritu impuro es expulsado de una persona, puede regresar con más fuerza si la casa queda vacía. Esto nos enseña que no basta con alejarnos del pecado. Debemos llenarnos de la presencia de Dios. Si no fortalecemos nuestra relación con Él a través de la oración, los sacramentos y la vida en comunidad, corremos el riesgo de caer nuevamente en las trampas del mal. Nuestra alma no puede quedar vacía, debe estar habitada por el Espíritu Santo. La batalla espiritual es real, y no podemos ignorarla. Muchas veces pensamos que la lucha entre el bien y el mal es algo externo a nosotros. Pero la realidad es que se libra en nuestro propio corazón. Cada día debemos decidir a quién servimos. No podemos ser cristianos a medias ni vivir con un pie en el mundo y otro en el Evangelio. Jesús nos llama a tomar una decisión radical, estar con Él o contra Él. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto cómo esta batalla se ha manifestado en diferentes formas. Desde las persecuciones de los primeros cristianos, hasta los ataques contra la fe en el mundo moderno. Siempre ha habido una lucha entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, la victoria final pertenece a Cristo. Su resurrección nos da la certeza de que el bien triunfará sobre el mal. Y de que, si permanecemos fieles, reinaremos con Él. Este Evangelio nos invita a hacer un examen de conciencia.
¿De qué manera estamos recogiendo con Cristo? Nuestras palabras y acciones reflejan nuestra fe. ¿O estamos viviendo en una falsa neutralidad, sin comprometernos del todo con Dios? La fe auténtica se demuestra con frutos concretos. No podemos decir que estamos con Jesús si no estamos dispuestos a dar testimonio de Él en nuestra vida diaria. Jesús nos enseña que el mal no puede vencer al bien. Pero sí puede confundirnos y debilitarnos si no estamos atentos. Debemos pedir la gracia de discernir los ataques del enemigo y de mantenernos firmes en la verdad. No podemos permitir que el desánimo, el miedo o la duda nos alejen del camino de Dios. Cuando nos sentimos débiles, debemos recordar que Él es nuestra fortaleza. Este Evangelio nos llama a la confianza. Si Jesús tiene poder para expulsar demonios, también tiene poder para liberarnos de todo lo que nos oprime. No hay pecado, miedo o herida que Él no pueda sanar. Pero necesitamos abrirle nuestro corazón. Permitirle que entre en nuestra vida y transforme todo lo que necesite ser renovado. En este tiempo de gracia, pidamos al Señor que nos ayude a estar siempre de su lado. A no dejarnos engañar por las falsas promesas del mundo. Y a vivir con un corazón firme en su amor. Que podamos ser testigos fieles de su verdad. Y llevar su luz a quienes aún están en la oscuridad. Que nuestra vida sea un reflejo de que hemos elegido estar con Cristo y recoger con Él. Otro aspecto que no podemos dejar de reflexionar es el significado de la unidad en Cristo. Jesús nos deja claro que un reino dividido no puede sostenerse. Esta verdad no solo se aplica al mal, sino también al bien. Como iglesia, estamos llamados a la unidad. A vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Sin embargo, ¿cuántas veces permitimos que divisiones, rencores o diferencias humanas nos alejen de esa unidad? El demonio sabe que una iglesia fragmentada es más vulnerable. Por eso siempre busca sembrar discordia y desconfianza entre los creyentes. La única manera de vencer estas tentaciones es permanecer firmes en Cristo. Con un corazón humilde y dispuesto al perdón. Jesús menciona que cuando un espíritu impuro es expulsado de una persona, vaga por lugares áridos y luego busca regresar. Este detalle nos enseña que el mal no descansa. Siempre está buscando una oportunidad para volver. En nuestra vida espiritual, esto significa que no podemos relajarnos ni bajar la guardia. Si Dios nos ha liberado de un pecado o una atadura, debemos hacer todo lo posible por mantenernos firmes en su gracia. La oración, los sacramentos y la vida de comunidad son esenciales para no dejar la casa vacía y permitir que el enemigo regrese con más fuerza. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué algunas personas parecen caer repetidamente en los mismos pecados o debilidades? La respuesta está en este Evangelio. Si no llenamos nuestra vida con la presencia de Dios, si no reemplazamos el mal con el bien, inevitablemente caeremos nuevamente. No basta con alejarnos del pecado, es necesario llenarnos del amor de Cristo. Cuando un corazón está lleno de Dios, no hay espacio para el enemigo. Por eso, nuestra vida debe ser un continuo crecimiento en la fe. Un proceso constante de conversión y entrega. Este pasaje también nos advierte contra la tibieza espiritual. Jesús nos dice claramente que no hay un punto intermedio. O estamos con Él o estamos contra Él. La tibieza es peligrosa. Porque nos hace creer que podemos vivir sin comprometernos del todo. A veces pensamos que con asistir a misa de vez en cuando, con decir algunas oraciones, ya es suficiente.
Pero Dios nos quiere enteros, nos llama a una entrega total. No podemos servir a dos señores. No podemos vivir con un pie en el mundo y otro en el Evangelio. Debemos decidirnos plenamente por Cristo. En la vida cotidiana, podemos ver cómo esta lucha entre el bien y el mal se manifiesta en las decisiones que tomamos. A veces, elegir a Cristo significa ir contra la corriente. Ser criticados o incluso rechazados por el mundo. Pero debemos recordar que el verdadero discípulo no busca la aprobación de los hombres, sino la fidelidad a Dios. En un mundo que cada vez se aleja más de los valores del Evangelio, ser cristiano auténtico requiere valentía. Jesús nos advierte que el camino de la fe no siempre será fácil, pero nos asegura que nunca estaremos solos. Es interesante notar cómo Jesús, en este pasaje, no solo expulsa el demonio sino que también enseña con autoridad. Esto nos recuerda que nuestra fe no puede basarse únicamente en signos o milagros, sino en una relación profunda con Dios. Muchas personas en la multitud vieron el milagro, pero no todas creyeron. Esto nos muestra que la fe no depende solo de lo que vemos, sino de la disposición de nuestro corazón. Podemos presenciar innumerables señales de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero si nuestro corazón está endurecido, seguiremos buscando excusas para no creer. Otra enseñanza que podemos extraer de este Evangelio es la importancia de reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Los fariseos, en su ceguera espiritual, atribuyeron a Satanás lo que era obra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos hacemos lo mismo? A veces, cuando Dios nos corrige, cuando nos pone pruebas o nos lleva por caminos que no entendemos, en lugar de confiar, dudamos de su amor. Pensamos que todo lo que nos sucede es fruto de la casualidad o de la injusticia, sin darnos cuenta de que Dios siempre actúa para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos. El Evangelio también nos invita a reflexionar sobre nuestra misión como cristianos. Jesús no solo expulsa demonios, sino que también nos llama a ser parte de su obra. Como discípulos, estamos llamados a ser instrumentos de su luz en el mundo. No basta con quedarnos con la gracia para nosotros mismos. Debemos compartirla con los demás. Hay muchas personas a nuestro alrededor que están atrapadas en la oscuridad del pecado, la desesperanza o el sufrimiento. Estamos dispuestos a ser testigos de la luz de Cristo. Nos atrevemos a hablar de Él, a dar testimonio con nuestra vida. Finalmente, este pasaje nos deja un llamado a la decisión. Jesús nos dice claramente que no podemos permanecer neutrales. Si queremos estar con Él, debemos tomar una postura firme. El mundo nos ofrece muchas distracciones, muchas formas de alejarnos de Dios. Pero debemos recordar que solo en Cristo encontramos la verdadera vida. No hay lugar para la mediocridad en la vida cristiana. Estamos llamados a vivir con pasión, con entrega, con un amor ardiente por Dios. Que este Evangelio nos ayude a renovar nuestro compromiso con Él. Y a vivir cada día con la certeza de que estamos recogiendo con Cristo y no desparramando. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.